Es la agrupación musical Cusicuso. La verdad nos sentimos felices, muy contentos de tenerlos en nuestro centro cultural, a estas personas con discapacidad permanente, pero con ese extraordinario talento para cantar y tocar los instrumentos musicales. Y les digo porque la verdad que es muy difícil, muy difícil. Y Lucho Zulca es un talento, no solamente en la guitarra, sino en lo que significa hacer este tipo de actividades con la guitarra. Lucho no solamente ha hecho con estas personas con discapacidad, sino también lo ha hecho con niños, incluso tiene alumnos en la guitarra. Por eso lo felicito públicamente a Luchito Zulca Galindo por agrupar a estas personas que con talento siguen disfrutando la vida.
está bien, tendrán discapacidad, pero disfrutan de la vida. Para despedirse, el grupo, la agrupación musical Cusicusu nos van a ofrecer otro tema tradicional de nuestra bendita tierra de Ayacucho. El tema se titula Flor de Violeta Hueita. Y la despedida, naturalmente. Adelante, maestros. Gracias por los aplausos. Adelante, Lucho. Muchísimas gracias a la agrupación musical Cusicuso. Muchas gracias. Ellas son personas con discapacidad y por favor, a ver, nos ayudan, despacio, despacio, bajen, a ver si nos ayudan por favor para que ellos bajen. Bueno, este evento tiene invitados de honor muy importantes, invitados que en esta noche nos sorprenderán con su participación.
Por eso, esta agrupación musical Cusicusum ha participado en esta noche con gran éxito y esperamos que continúen trabajando musicalmente para nuestro querido pueblo de Ayacucho. Bueno, seguimos con nuestra noche cultural por el mes de las letras, en el mes de abril, y el antesala al Día del Trabajo. ¿Saben quién está en este momento para interpretar otro de los instrumentos muy importantes dentro del acervo musical ayacuchano, la mandolina? Ella se llama Maruja González. Es una artista musical peruana nacida en la provincia de Fajardo, con su capital Huancapi, el 24 de septiembre de 1990. Y desde muy joven, Maruja se enamoró de la música y empezó a explotar su pasión por medio de la guitarra y la voz. Sin embargo, en el año 2013, mientras cantaba en el coro de la parroquia de Huancapi, que descubrió que podría hacer la música su carrera, empezó su formación musical y en el año 2017 ingresó a la Escuela de Música para estudiar la especialidad de piano, a lo que le permitió seguir expandiendo sus habilidades y conocimientos musicales. En el año 2022, Maruja decide salir de la zona de confort y participó en el programa concurso La Voz Perú. Después de pasar las audiciones a ciegas, se unió a un equipo y llegó a las batallas, aunque no logró avanzar a la siguiente etapa del concurso. Hoy en día, Maruja González está más enfocada que nunca en su carrera musical y en explotar nuevos sonidos y estilos. Recientemente ha empezado a tocar la mandolina, un instrumento que aprendió hace algunos años y retomó con la estudiantina de la Escuela de Música Condorcunga. En resumen, hermanos, Marujita González es una artista peruana talentosa y dedicada, que ha encontrado en su voz y en su guitarra y en su bandolina su amor por la música. Es evidente que cada una de sus actuaciones sean todo un éxito. Señoras y señores, aquí está con ustedes Maruja González en la bandolina. Adelante, Marujita. Muchas gracias de verdad por esos aplausos. Estoy muy contenta de estar aquí en el Centro Cultural. De verdad, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que me presento como solista, ¿no? En mandolina. Anteriormente sí había tocado, pero en grupo. Así que es la primera vez y nada, pues estoy un poquito nerviosa, supongo que es algo normal, pero ahí vamos a estar. Hay que olvidar a los nervios. Muy bien. Sí. Adelante, Marujita. Bueno, voy a regalarles como primer número un pasacalle, un mix de pasacalle ayacuchano. Y nada, estoy también agradecida aquí con Juandrito, que un amigo muy bueno, muy lindo, que me va a acompañar con la base. Gracias, Juandrito. Muy bien, un aplauso para ella. Pero para que tengan conocimiento, ella es una persona vidente, ¿eh? Vean ustedes el talento que tiene ella para los instrumentos musicales. Adelante, Marujita, te escuchamos.
Muchas gracias. El talento que tiene, ¿verdad? La bandolina. Ella es egresada de la Escuela de Música Condorcunca de Ayacucho y es docente de música ella. Sí, sí. Ahora, para despedirse, un mix de carnavales, ¿no, Marujita? Sí, un mix carnaval. Un A mix ver de si bailen un poquito, a ver, ahí nada más en sus asientitos, un poquito. Saltando, saltando. Muy bien, Marujita, te están escuchando todos y te van a aplaudir. Nuestro Vamos, reiterado aplauso para Maruja González. Listo, adelante, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Marujita González. Qué linda participación de esta noche. Es un gran talento de la música ayacuchana. Esperamos que lo sigan apoyando en los diferentes escenarios del Perú y del mundo. A ver si le ayudan a salir, por favor. Bueno, el día de mañana se celebra el Día Mundial de la Danza. El Día Mundial de la Danza. Y por eso está entre nosotros la Asociación Artística Expresiones, fundado el 21 de abril del año 2014, con la finalidad de cultivar y difundir nuestra identidad cultural, regional y nacional a través de la danza, así como crear un espacio de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos. Su director artístico es Alex Rodríguez Saga, un joven profesional que justamente está llevando a cabo de la mano a la Asociación Artística de Expresiones. La danza que nos van a ofrecer es tradicional, costumbrista, de carácter mestizo del pueblo huamanguino. El pasacalle proviene del nativo arascasca. En ella a las parejas
trotan agarrados de los brazos, realizando movimientos serpentinantes y muy rítmicos, desplazándose por las calles de la ciudad, recogiendo y aglutinando a la población para ser partícipes de las actividades de esta determinada festividad. Culminada el pasacalle, se realiza la tradicional marinera, que se ejecuta con mucha cadencia, reflejando el orgullo que tiene la mujer y el varón ayacuchano. Por eso, la mujer ayacuchana está considerada como una de las mujeres más bellas del Perú. Y la marinera finaliza con un alegre y festivo huayno que se caracteriza por el que viene a ser un taconeo muy rítmico y menudo, con marcada energía varonil y elegancia de la mujer ayacuchana. Señoras y señores, para Ayacucho, el Perú y el mundo, aquí está presente la Asociación Artística Expresiones. Música, maestro, y adelante con lo mejor de Ayacucho. Mientras se va arreglando la parte técnica, queremos agradecer al canal Atlantis, Canal 47, a la página Ayacucho para el mundo y nuestro Facebook institucional que están transmitiendo directamente.
Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. ¡Vamos, mi Huamanga! Está en el escenario la Asociación Artística Expresiones. Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. ¡Vamos, mi Huamanga! Viva la luz con Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. Viva la luna, brilla el sol, viva la luna, brilla el sol. Viva la luz San Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. ¡Vamos! Arriba las palmas, fuerza, fuerza, fuerza. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la luz San Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. Viva la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la luz San Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. ¡Hey!
La Asociación Artística Expresiones nos ha deleitado con esta danza pasacalle, marinera y el huayno ayacuchano. Es la carta de presentación de nuestro querido pueblo de Ayacucho. Bueno, las expresiones importantes que tiene Ayacucho no solamente son danzas, también es la danza de tijeras, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquí está con nosotros Sumaj Atoj, Supay Atoj, San José de Tía, en Vilcashuamán, Ayacucho. Voy a presentarles a Supay Atoj, danzante de tijera que viene desde la provincia de Vilcashuamán. El nombre de Supay Atoj es Rolando Gutiérrez Gamboa. Listo, maestro. Adelante con la danza de tijeras. Ayacucho para el mundo. Transmitiendo directamente desde el Centro Cultural de nuestra primera Casa Superior de Estudios, nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es una forma de proyectarnos cada vez mejor a nuestra población a través de la cultura viva que viene a ser la música, la danza y todo lo que significa cultura viva de nuestro pueblo. Listo, maestro. Adelante, Rolando Gutiérrez Gamboa, el Supay Atoj. ¿Listo? Ahí está. Un aplauso para él. Pasacalle, tonada de fuego, tonada alto ensayo, tonada de pampa ensayo, tonada patara, tonada prueba y agonía razumísima. Toma, pucha,
Cuerpo chanti, cuerpo chanti, ¿ah? Y un saludito especial para Héctor Rojas Alarcona, Angélica Pérez Solano y Manuel Guaraca Medina. Por Huancabamba, José María Alguera. Y así llegamos a todos los pueblos de Andahuaylas, tierra de los aguerridos, los chancas. Señor Juan Alotingo y Cintia Crisóstomo Burjayara.
Y ahora vamos a ver el espectáculo. La Paisa Viste de Maybamba. ¡Papa ensayo! Sí, así, mestiza, sí. ¡El maestro de mestiza! ¡Ahora! ¡Sí, Pacha! ¡Rixe! 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 ¡Ahora! ¡Listi! ¡Ahora! ¡Perú América! ¡A expectar! ¡A mestiza de Maybamba! ¡Al Jaibaba! ¡Al Besurbo! ¡Y la para Churiculangue! ¡Alberto Aroní Miranda! Adelante, adelante. Música, maestro. ¡Ay, no cae! ¡Un avance! ¡Ay, Yubamba! ¡Vamos, bravo, bravo! ¿Hay más? Suelta ya, pues suelta, suelta.
es la Noche Cultural, que presenta nuestra primera Casa Superior de Estudios a través del Centro Cultural de nuestra universidad, en el mes de las letras, en el mes de abril, y la antesala al Día del Trabajo. Estamos con la danza de tijeras. Ahí está con nosotros su país, Atojo. Rolando Gutiérrez Gamboa. Listo, maestro, suelta música. El otro. Muy bien. En la última etapa de su presentación, el Razuñiti,
El profesor Gabriel nos acaba de manifestar, sí. En esta ha representado al Razuñiti y la muerte de José María Arguedas. Listo, maestros. Adelante. La última parte va a expresar la muerte de José María Arguedas. Muchas gracias. A Rolando Gutiérrez Gamboa, el danzante de tijeras Supay Ato. Bueno, nuestra primera Casa Superior de Estudios, a través del Centro Cultural de nuestra universidad, está realizando la Noche Cultural en el mes de las letras y la antesala al Día del Trabajo. Está entre el público nuestro gran amigo y exdirector de nuestro Centro Cultural, nuestro distinguido profesor Marcial Molina Rister. Profesor, muy buenas noches y siga disfrutando de esta noche cultural. Muy bien, gracias profesor por su presencia. Bueno, hemos estado con la danza de tijeras, ahora nos trasladamos al mismo corazón de nuestra universidad. Ellos están cumpliendo ya 60 años de fundación. Señoras y señores, con ustedes, la Tuna Universitaria de San Cristóbal de Huamanga, fundada el 1 de abril de 1963 y el 12 de mayo fue su primera presentación en el Cine Teatro Cabrero Torres, el Día de la Madre. Los fundadores, para conocimiento de ustedes, es Juan Ábalos, Lucas Cotrado, José Chocos Alzamora, Hugo Ceballos, Alarcón, entre otros destacados músicos. Señoras y señores, como siempre, con la presentación de la Tuna Universitaria de San Cristóbal. Adelante, maestro Hugo. Hay que recibirlos con un fuerte voto de aplausos, ¿ya? Son los primeros de América. La Tuna Universitaria de San Cristóbal. Historia, lucha y sacrificio llena de saber, porque lindo es sentir tu alegría, cuando tan distinta lejos ya de ti, escuchando la voz de la Tuna, que dice amorosa de universidad, 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 universidad. Universidad. La decana de las tunas de América Latina, la Tuna Universitaria de San Cristóbal de Huamanga.
Cristóbal, tu vida es historia, luz y sacrificio llena de saber, porque lindo es sentir tu alegría, porque estás lejos ya de ti, escuchando la voz de la cuna, que dice amorosa mi universidad, 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 universidad. Gracias. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches. No antes informarle que el día de hoy es mi primera vez. Sí, como sabrán, toda primera vez es doloroso. No, mi primera vez presentando en este bonito lugar. Malcriado. Muy buenas noches, público culto, distinguidos conocedores, amantes de la buena música, sobre todo inteligentes. Inteligentes. Agradecemos también esta bonita concurrencia que con gran reverencia hizo su aparición la tuna por excelencia, que desde hoy para adelante quedará grabada en sus conciencias. Y sin nada más que decir, esta es la tuna que lleva una flor bajo la manga. Esta es la tuna de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Para cantarle este lindo tema y dedicarle por el día de trabajo. Así este lindo tema para ustedes con mucho cariño, Aurora. Bella niña, sal al balcón, que te estoy esperando a ti, para darte la serenata, solo para ti. Bella niña, sal al balcón, que te estoy esperando a ti, para darte la serenata, solo para ti. A ver, esas palmas para la tuna. San Cristóbal de Huamanga. Cuando la aurora tiende su manto y el firmamento viste de azul, no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú. Cuando la aurora tiende su manto y el firmamento viste de azul, no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú. Bella aurora que se duerme en las noches de ilusión. Despierta si estás dormida, morena, sí, al escuchar mi canción de amor. Despierta si estás dormida, morena, sí, al escuchar mi canción. Bella aurora que se duerme en las noches de ilusión. Despierta si estás dormida, morena, sí, al escuchar mi canción de amor. Despierta si estás dormida, morena, sí, al escuchar mi canción. Mía niña, sal al balcón, que te estoy esperando a ti, para darte la serenata, solo para ti. Bella niña, sal al balcón,
Uno, dos, ¿me escuchan? ¿El público me escucha? Buenas noches. Sí. A ver, creo que estamos con el frío todavía. Buenas noches. No hay nadie, creo, caballeros. A ver, vamos a dar un voto de aplauso a todos. A ver, voto de aplausos. Ah, para que despierte la gente. Vamos a preguntar, damas y caballeros, lo siguiente. A ver, muchachos, ¿cómo dice? Para recordar las épocas de niños, que dice más o menos, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Uy, la gente no hace nada acá, se siente el frío. Yo canto al fuerte. A ver, una más. No hay castigo, señores, de verdad cerramos el centro cultural y... Ok, vamos, nada más. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, quiere mejorar. Una última, señoras. A ver, vamos a una competencia. ¿Las mujeres o los varones? ¿Las mujeres? Las mujeres. A ver, ¿cómo están mis amigas? ¿Cómo están? A los varones, pero los varones ganamos. Los varones, obviamente. A ver, los machos, caballeros, de ellos en el pecho, espalda a cero. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Ah, quiere. Está por ahí. El niño no. Bueno, ya para despertarlo, la siguiente canción va a recordar más sentimientos entre ustedes, entre nosotros, porque vamos a viajar. Vamos a hacer un viaje especial mental a aquellas épocas del buen bolero y el buen sonar. ¿Me equivoco? Corríjame, profesor. Por la cara. Mejor vamos a regresar a Ayacucho mentalmente. No vamos a regresar a Ayacucho, porque vamos a interpretar un ramillete de huaynos. ¿Ok? Y bueno, si les gusta, si les encanta el ramillete, estamos vendiendo los CDs de la tuna, si gustan también para adquirir. ¿No? Y dice más o menos así, con mucho cariño para todos ustedes. ¿Pueden aplaudir, por favor? En esas partes se aplaude, señores, en esas partes se aplaude. A ver si nos acompañan con las palmas. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito flor de retama, amarillito amarillando flor de retama. En la plazuela de Guanta, amarillito flor de retama, amarillito amarillando flor de retama. En la sangre del pueblo ahí se derrama, donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Ahí mismito florece amarillito flor de retama, amarillito amarillando flor de retama. Ahí mismito florece amarillito flor de retama, amarillito amarillando flor de retama. No quiero ser el hombre que de ahogar en su llanto, de rodillas hechas llagas que se postran al tirano, de rodillas hechas llagas que se postran al tirano. No quiero ser el verdugo que de sangre mancha el mundo y arrancar corazones que buscaron la justicia, y arrancar corazones que amaron la libertad.
matar de esta manera, sabiendo que es el aire que respiro, porque acabar años de ternura, de comprensión, cariños y de besos. A ver, esas palmas. Vamos, guamanguinos. Yes. Tú eres como la paloma, un cuyay que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, un cuyay que bajas a beber agua. Después de beber el agua, un cuyay hasta se puede llevar. Después de beber el agua, un cuyay hasta se puede llevar. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la U San Cristóbal, viva la cuna de Huamanga. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la U San Cristóbal, viva la cuna de Huamanga. Gracias. ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Bueno, nosotros sí. Y ya nos vamos. ¿Quieren que nos vayamos? Entonces nos vamos sin despedir. Bien. Cuenta la historia que un grupo de estudiantes, bajo el seudónimo de sopistas, cantaban y enamoraban a la población al son de bandurrias, guitarras y panderetas. Pues esta tradición hoy en día no ha muerto, ya que estos tunos galantes y gentiles de negra indumentaria, ¿no?, vienen a presentarle un popurrí de canciones. Vuelvo a repetir, aquellos estudiantes engalanados, ¿no?, de negra indumentaria se presentan como la tuna universitaria, los que llevan una flor bajo la manga, los de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Nos despedimos con una canción más, sin antes agradecer a la oficina, ¿no?, del Centro Cultural por intermedio de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Vamos a interpretar este bonito tema. Sin antes invitarles a cada uno de ustedes que el día viernes 12 aproximadamente vamos a hacer un recital por el Día de la Madre y están todas ustedes invitadas. El local es en Liguera y se les espera a ustedes, señores padres, que vengan con sus canastas porque necesitamos sortearlas. Gracias. Así no era, así no era. Lola. Una canción antigua. ¿Se la sabe? Se lleva un premio.
Ay, Lolita. Pero qué linda mujer, por eso te canto. La Lola compró pañales del fino lienzo y el mejor para envolver al pobre chiquillo que está amarillo de sarampión. La Lola compró pañales de fino lienzo y del mejor para envolver al pobre chiquillo que está amarillo de sarampión. La Lola lloraba triste porque el chiquillo se le murió. No llores, Lola, Lola de mi alma, no llores, Lola, que aquí estoy yo. La Lola lloraba triste porque el chiquillo se le murió. No llores, Lola, Lola de mi alma, no llores, Lola, que aquí estoy yo. Gracias. Y esta tuna se despide así. Un, dos, tres. Rompe los juegos, canceros. Escucha niña, este pasacalle, que dedicado a tu belleza va. Porque es la chica más guapa del barrio, la más bonita de la universidad. Escucha niña, este pasacalle, que dedicado a tu belleza va. Porque es la chica más guapa del barrio, la más bonita de la universidad. Se va, se va, se va, se va la luna, ya se va, se va, se va, se va, se va la luna, ya se va, se va mi corazón, por tus amores encontrar, es un consuelo para mí, que yo jamás podré olvidar. Se va, se va, se va, se va la luna, ya se va, se va, se va, la luna, ya se va, se va, se va. Se va, se va. El tema característico para despedirse de la tuna de San Cristóbal de Huamanga. Un aplauso para la decana de las tunas del Perú, la tuna universitaria de San Cristóbal de Huamanga. Se va, se va. No te encontrar, no es para mí, no podré olvidar. Muy bien. Y vamos a seguir con nuestra universidad. Todos somos universidad. Todos los que estamos de una y otra forma somos ex estudiantes de la universidad. Aquí está el centro del folclor o el centro de folclor de nuestra primera Casa Superior de Estudios, nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Nos van a deleitar con el pasacalle, la marinera y el huayno ayacuchano, donde las mujeres, la mujer más linda del Perú, la mujer ayacuchana, demuestran elegancia y coquetería
y los varones cortejean con picardía y gallardía al compás de la música. Señoras y señores, aquí está el centro de folclore de la UNCH. Y dice así, música maestro. San Cristóbal de Huamanga, Calicanto, casa nuestra, somos muchos corazones. Calicanto, casa nuestra, somos muchos corazones. Escucha mi voz que canto para ti, San Cristóbalina. Escucha mi voz que canto para ti, San Cristóbalina. Pantacuyas Paimi, Universidad, alma de Ayacucho. Por quererte tanto, casa del saber, alma de Ayacucho. Esa marinerita ayacuchana. San Cristóbal, alma mater del saber. Mi gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Te rendimos pleitesía con canciones y serenatas. Te rendimos pleitesía con canciones y serenatas. Viva mi San Cristóbal, señores, y viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, y viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Así baila el Centro de Folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho es tu cuna y de América libertaria. Ayacucho es tu cuna y de América libertaria. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga.
Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Así baila el Centro de Folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. Se la guaita, amaña se la yaguaichu. Se la guaita, amaña se la yaguaichu. Mayrak mi chayrak mi se la yaguanaikika. Mayrak mi chayrak mi se la yaguanaikika. Arwis chatumbis chaya, peredera pis chaya. Arwis chatumbis chaya, peredera pis chaya. Peruama Oaxaca, España. Peruama Yaqui, España. Peruama Oaxaca, España. Peruama Yaqui, España. Manapita, adiós mispa. Guaitanya y rosas ya y guaitanya. ¿En qué tribunal se ha visto guaitanya y rosas ya? Castigar a un inocente, Manajuchan manta, guaitanya y rosas ya. Estuvo en el escenario el Centro de Folclor de nuestra primera Casa Superior de Estudios de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Estamos en el mes de las letras. Abril es el mes de las letras. En el Perú, y desde que Augusto Tamayo Vargas lo instituyera como tal, una de las razones fundamentales de Tamayo era que este mes nacieran figuras literarias como el Inca Garcilaso de la Vega, Abraham Valdelomar y Carlos Oquendo de Amat, entre otros, mientras que también murieron otros grandes escritores como Pedro Peralta, Barrio Nuevo, José Carlos Mariátegui, José María Eguren, César Vallejo, entre otros. Y había que conmemorarlos a todos juntos. Coincidentemente, a nivel internacional, Charles Darwin y Gabriela Mistral nacieron en abril, y William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra y Sor Juana Inés de la Cruz murieron este mes especial. Son muchas coincidencias como para dejarlas pasar desapercibidas. Mes de abril, mes de las letras. Bueno, ya tenemos al marco musical. Aquí está el marco musical y vamos a presentarles nada menos que a Yolanda Mendoza. Yolandita Mendoza nos va a interpretar este primer tema que se llama A mi Ayacucho. Adelante, Yolito, con la guitarra. Suelta el sonido, suelta el sonido. Adelante, Yolanda.
La consagrada voz de Yolanda Mendoza y este tema, a mi Ayacucho. Bueno, muy buenas noches. Aló. Muy buenas noches, queridos hermanos, nuevamente con ustedes para poder interpretarles un par de temas que espero que sea de vuestro agrado, ya que yo siempre sigo difundiendo la música ayacuchana a nivel nacional. Con todo cariño para ustedes, mi Ayacucho. Ahora con las palmas. Rosas y claveles, todas son iguales. ¡Vamos! Traje yukta chuninki, siento yukta chuninki. Traje yukta chuninki, siento yukta chuninki. Rosas y claveles, todas son iguales. Rosas y claveles, todas son iguales. Ay, güey, suculucuchayay. Ay, güey, la carticachayay. Manda y vaya, manda, guacarmasillay. Manda y vaya, manda, guacarmasillay. Una mierda de una para el yaguacho. Una silla de una para el yaguacho. Yau pidu chayaipi reperveriapi. Yau pidu chayaipi reperveriapi. ¡Vamos! Una misa ser una de parla yaguacho. Una misa
siruna ya parla ya guacho, chau pirilucha ya le berberia, chau pirilucha ya le berberia pique. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por esos aplausos, que realmente la espera sin un poco y el frío, un poquito que estamos con la grandeza que trabajamos, que ese es nuestro trabajo ya de los artistas que difundimos la música ya a nivel nacional. Siempre estamos un poquito afectados de la garganta y espero pues que nos puedan comprender a todos y con todo cariño, luego de que este tema más que puede sea de vuestro agrado. Una paloma sobre una rama, pero siempre saludando acá a los artistas, acá Gabrielito Cuspe, quien es el autor de Juramento de Amor que te fui, lo estaré cantando por ustedes. A ver, con todo, a ver, por favor, a bailar. ¡Vamos! Un poquito jalado, ¡vamos! Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice: ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice: ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones ya acabaron. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones ya acabaron. ¡Vamos! A ver con estas palmas. ¡Y que viva Huamanga! ¡Eso! En las cartitas que te escribía, toda mi vida yo te aprecio. En las cartitas que te escribía, toda mi vida yo te aprecio. Ahora me dicen papeles hablan que mi cariño no vale nada. Ahora me dicen papeles hablan que mi cariño no vale nada. Ay, llorando, llorando nomás estoy. Ay, no llores, no llores porque me voy. Ay, llorando, llorando nomás estoy. Ay, no llores, no llores porque me voy. Vamos con las palmas. Ay, llorando,
llorando nomás estás. Ay, no llores, porque me voy. Yolanda Mendoza. Un temita más. ¿Un temita no más? No sé si un temita más. A ver, por favor, esas palmas. Para despedirse de su público, Yolanda Mendoza nos interpreta esta siguiente entrega musical. Adelante, Yolito. Muchísimas gracias por los aplausos, que es el alimento del artista, para poder seguir difundiendo lo nuestro. Porque yo pienso que primero es lo nuestro y después que ven el resto. Quiero pedirles un voto de aplauso para este marco musical, para estos muchachos, que sin ellos no habría vida en nuestra música. Ellos lo hacen un poema, lo convierten en canción. Entonces yo pienso que todos ustedes debemos valorar a los artistas ayacuchanos, ya que nosotros en otros lugares que vamos somos muy apreciados. Realmente es una emoción cantar para nuestros paisanos que se encuentran en diferentes departamentos del Perú. Y acá en Huamanga, en nuestra tierra, parece que nos han olvidado. Más quiere que vengan los que vienen de afuera, pero acá hay muchos artistas, muchos talentos que realmente merecen el apoyo y el cariño de nuestro pueblo huamanguino, porque son sus hijos. Nosotros también difundimos para que nuestros hijos, los hijos de ustedes, aprendan y que no muera nuestro huayno huamanguino, conservando la esencia. Por eso les pido, por favor, a sus hijos, inculquen la cultura huamanguina. Con todo cariño, un mis para que puedan bailar. A ver, un poquito más alejadito, para poder despedirme. Con todo cariño para ustedes, porque realmente están demostrando el cariño que tienen. ¡Vamos! A ver, por favor, esas parejitas a bailar. Va a contar porque lloras triste, va a contar porque lloras triste, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras. ¿Acaso eres como yo? ¿Acaso eres como yo? Solitita en el mundo, manamamayuk manataytayo. Solitita en el mundo, manamamayuk manataytayo. ¡Vamos! Mujer andina, vengo a contarte todas mis penas y mis dolores. Mujer andina, vengo a contarte todas mis penas y mis dolores. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. ¡Vamos! ¡A las palmas! No se animan a bailar para calentar el cuerpo. ¡Eso! Causa, qué dulzura, rinconcito de mi valle que yo quiero.
qué hacer si te quiero más que ayer. No sé qué hacer si te quiero más que ayer. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco corazón me sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero me sigue queriendo. Sin tu amor ya no puedo más vivir. Sin tu amor ya no puedo más vivir. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este me sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este me sigue queriendo. Quien no tome en la cantina una cervecita helada, quien no tome en la cantina por un amor traicionero, quien no tome en la cantina una cervecita helada, quien no tome en la cantina por un amor traicionero. Muchísimas gracias. Gracias, Yolita. Muchas gracias por tu participación en esta noche cultural. En este mes de abril, mes de las letras, y el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo por la sangrienta represión que sufrieron los obreros en la fábrica Mass Cornings de la ciudad de Chicago en 1882. Ahora viene, seguimos con la música cuando ya tenemos en el escenario a Sergio Guamán. Él viene desde Andahuaylas y es la primera voz del dúo Canto Eterno de Andahuaylas. Actualmente cuenta ya con 4 producciones musicales y la primera producción se realizó en el año 2000, con presentaciones en distintas partes del Perú. Sergio Guamán, aquí está la primera voz del dúo Canto Eterno de Andahuaylas. Viene desde la bella ciudad de Andahuaylas. Para su primera entrega musical, un tema que pertenece a Ángel Medrillana Oré. El título, Luna. Listo, maestro Sergio. Está con el marco musical de Joel y Juan. Listo. A ver si se apuran un rato. Ya viene Anda, la Asociación de Música y Danza Ayacucho, con una extraordinaria estampa internacional. Lo van a dedicar justamente a ustedes con mucho cariño. Estamos transmitiendo por Radio Televisión Atlantis, canal 47, en el número 51, y también por Ayacucho, Voz, ¿no? A Voz Cultural. Muy bien. Seguimos, maestros. ¿Listo, Sergio? Aquí está tu primera entrega musical. Título, Luna, de Ángel Medrillana. Sí, hola. Hola, sí. Un poquito de paciencia, por favor. Sí, hola, hola. Sí, hola, hola, sí. Un poquito de retorno, por favor. Sí, hola, sí. Y mientras tanto, ¿cuándo se celebra el Día Internacional del Trabajo? El 1 de mayo. La conmemoración internacional del 1 de mayo como el Día del Trabajo tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisamente el 1 de mayo de 1886. Las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos inician el 1 de mayo de 1886 una huelga con la consigna: 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Sí, hola.
indiferente a mi ruego, porque seguimos siendo esclavos de tus redes, de tus infamias. ¿Hasta cuándo serás mi cruz? ¿Hasta cuándo el infortunio? Porque dolor, los geranios en tu dedo. Dime por qué, la razón de esta sentencia. Chapuna, Mijiñawi, Purinku, Puyo Chucarta, Muyuririspa, Huajanampa, ¿hasta cuándo el infortunio? Acompañan con esas palmas. Vamos a hacer que se escuche ver. Basta dolor, porque cegar la sonrisa de mis niños encallecidas sus manos. La chaquicha, Ariaycan, Cuyaquinguan, mirando al cielo. Cierra los ojos llorando, cierra los puños de rabia. Basta dolor, ya no me arredran tus garras. Hiciste llorar a los hombres siendo hombres. Pues aquí estoy, tus golpes me hicieron fuego. Tu ingratitud, Rumilla, Chirunca y Zuncuita, hoy son hombres de piedra. Quiña, luna bella, por Dios consuela estas almas. Prasto y Quipisa, Machihuay, mañana será otro día, no son mis lágrimas, es la lluvia. Muchas gracias, ante todo muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Guamán, la primera voz del dúo Canto Eterno, y muchas gracias a la invitación de Centro Cultural de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Muy contento yo de presentarme aquí en la ciudad de Huamanga. Y bueno, y saludar también a todos ustedes por el Día del Trabajador, pues, ¿no? Y mil disculpas quizás por llegar un poquito a sus corazones con esta canción, Luna. Ahora vamos a hacer un tema, Premonición.
triste. ¿Cómo cambiar tus caricias por esta fría sepultura? Horrible esta silencio en vez de estar a tu lado. No permitas que mi cuerpo se quede sin movimiento. No permitas que mis ojos se queden sin tu sonrisa. No permitas que mis labios se queden sin tus besos. Nunca permitas que mi mente se quede sin tu recuerdo. Así con esas palmas. Este lindo tema pertenece al doctor César Romero Martínez. Que Dios siempre lo tenga en su gloria. A este gran compositor ayacuchano. Si esto sucede algún día, te ruego no andes llorando. Cuando estás pura conmigo, te ruego no desesperes. Y recuérdame sonriente, acariciando tu pelo. Quiero decirte al oído que fui feliz a tu lado. Despídete, prométeme que nunca habrás de olvidarme. Abrázame, aunque el madero no me permita sentirte. Bésame, aunque mis labios no retornen como antes. Qué triste es esto, es tan terrible no poder enjugar tu llanto. Abrázame, aunque el madero no me permita sentirte. Bésame, aunque mis labios no te retornen como antes. ¿Qué hago, Dios mío, para evitar tanta angustia? ¿Qué hago, amor mío? Porque este adiós no duela tanto, porque este adiós no duela tanto, porque este adiós no duela tanto. Muchas gracias amigos por esas palmas, por ese cariño. El saludo muy cordial para Normita Cuenca, para mi amigo Richard Vila, grandes amigos, y para todos ustedes amigos, y también para Angelito Ayacucho Musical, ¿no? Y para Elizabeth, claro, no hay que olvidarnos. Y también quiero dar gracias al equipo de sonido, ¿no? Muchas gracias por su comprensión y todo. Y a ustedes amigos, esta canción que dice Cizaña, de nuestro amigo Filomeno López Coronado.
las malas hierbas, la siembra jamás florecerá. Llegará muerte a todo el fruto y ya no habrá que cosechar. Sueño frustrado, nos quedaremos aprisionados por el dolor, a más cizaña, más castigo. Mi pueblo es el que arranca las cadenas, mientras las conciencias duras nos oprimen. Si no se arranca las malas hierbas, la siembra jamás florecerá. Quedará muerte a todo el fruto y ya no habrá que cosechar, a más cizaña, más castigo. ¿Qué pasa con esas palmas? ¡Alegría, alegría! Quisiera que ya acabe estas hierbas y que la siembra del pueblo crezca limpia. Se cogería en grandes tendales y ya no habría que lamentar nuestro semblante pálido y triste. Bueno, ya casi para despedirnos. Sergio, el último tema, si serías tan amable, porque tenemos muchos artistas, por favor. Así es. Sergio Guamán, la primera voz del dúo Canto Eterno, su última entrega musical. Bueno, entonces me despido con este tema. Sí, hola. A ver si me sube un poquito. Sergio Guamán, desde su querida Andahuaylas para Ayacucho. Este lindo, hermoso tema musical, despidiéndose de su público. Soy Huachapuna, Sama pasas pagumi pupusna,
Muchas gracias, Sergio. Te agradecemos de verdad. Un andahuaylino conquistando los corazones huamanguinos, ¿verdad? Sergio Huamán, la primera voz justamente del dúo Canto Eterno. Bueno, seguimos adelante. Nos vamos a transportar imaginariamente hasta el hermano país del Ecuador para presentarles una estampa ecuatoriana y consta del canto de valija de barro y de los diablos humas en la fiesta de San Pedro del país hermano del Ecuador. Con ustedes, para el aplauso de ustedes, la mejor agrupación de todos los tiempos en Ayacucho. Creemos que nosotros estamos dispuestos a decirles que la Asociación de Música y Danza Ayacucho es la mejor asociación en lo que concierne a danzas. He aquí su presentación. Aquí está Ecuador, a través de ANDA. Listo, maestros, adelante con la música.
en el escenario la Asociación de Música y Danza Ayacucho, más conocida como ANDA. Las habitas tostaditas más chiquitas de edad, las habitas tostaditas más chiquitas de edad. Vos mismo yendo a probar, vos mismo yendo a tostar, vos mismo yendo a probar, vos mismo yendo a tostar. Tus tostas, tostaditos de edad, tus tostas, tostaditos de edad. Muy bien. Señoras y señores, vamos a seguir en esta noche cultural, teniendo en la parte musical nada menos y nada más que a una artista ayacuchana. Pero antes, estamos transmitiendo a través de Canal Atlantis, Canal 47, la página Ayacucho para el Mundo y nuestro Facebook. También se ha incorporado a las transmisiones desde el día de hoy Interactiva Medios, transmisión en vivo y en directo en las redes sociales a nivel mundial. A continuación tenemos la participación de Berta Lourdes. Berta Lourdes, docente de profesión, gestora y difusora cultural en el programa Melodías Ayacuchanas. Aquí está y realiza su concierto en Semana Santa, hizo su concierto en Semana Santa, y con reconocimiento en el Centro Cultural y en el Ministerio de Cultura por participar en diferentes actividades culturales. Su primera entrega musical, este tema reconocido a nivel mundial, Hierba Silvestre. Joelito en la primera guitarra, adelante. He de reír y he de llorar cuando la lágrima estancada se cuaja en mi corazón. Y esta noche el recuerdo, la memoria, viene y escribe una canción conmigo, Hierba Silvestre. Silvestre, aroma puro. Hierba silvestre, aroma puro. Te ruego acompañarme por mi camino. 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 Lloro como si estuviera llorando el cielo y las punas más lejanas están heladas que la nieve. Es que la tierra está recibiendo a su florcita más querida. Feliz Día del Trabajador y el mes de las letras. Que la montaña me acobije, que la montaña y que el cielo me responda, y que el cielo me responda, y que el cielo
Muchas gracias. Y para despedirme, voy a dedicar esta canción que lo hemos grabado desde la tierra de mis padres, del distrito de Vinchos, un carnaval vinchino para todos ustedes con cariño. Nuestras canciones están en las redes sociales, en YouTube, en el fanpage, estamos como Berta Lourdes. Esta canción lleva por título Huayaichu, de Derechos Reservados, con cariño para todos ustedes. Y feliz Día del Trabajador, y feliz día del mes, feliz mes de las letras. Vamos, maestro. Sapi, verde Huayaichu, para la chayati, como ella como eso. Verde Huayaichu, para la chayati, como ella como Taina mañujana, Guaramayana chaya, Paraña chaya, como ella como Taina mañujapa, Guriayana chaya, Paraña rimate, como ella como Muchas gracias. Gracias a Berta Lourdes. Bueno, vamos a presentarles a una voz muy bonita, muy consagrada, reconocida por su estilo de canto, y es una profesional, es contadora pública colegiada y ha ganado por esta gentil invitación.
realmente estamos complacidos, estamos congratulados de estar con todos ustedes. En primer término, quería aprovechar la oportunidad para agradecer al maestro Luis Antonio Zulca Galindo, que gentilmente en todas las presentaciones que tenemos nos acompaña. Realmente para nosotros es un honor contar con su presencia, con su apoyo desinteresado cada vez que nosotros nos presentamos. Como lo dijo nuestro amigo Luis Borda, somos una agrupación nueva, pero con No solamente ha hecho con estas personas con discapacidad, sino también lo ha hecho con niños. Incluso tiene alumnos en la guitarra. Por eso lo felicito públicamente a Luchito Zulca Galindo por agrupar a estas personas que con talento siguen disfrutando la vida. Está bien, tendrán discapacidad, pero disfrutan de la vida.
Para despedirse, la agrupación musical Cusicusu nos van a ofrecer otro tema tradicional de nuestra bendita tierra de Ayacucho. El tema se titula Flor de Violeta Hueita. Y la despedida, naturalmente. Adelante, maestros. Gracias por los aplausos. Adelante, Lucho. Muchísimas gracias a la agrupación musical Cusicuso. Muchas gracias. Ellas son personas con discapacidad y por favor, a ver, nos ayudan, despacio, despacio, bajen, a ver si nos ayudan por favor para que ellos bajen. Bueno, este evento tiene invitados de honor muy importantes, invitados que en esta noche nos sorprenderán con su participación.
Por eso, esta agrupación musical Cusicusum ha participado en esta noche con gran éxito y esperamos que continúen trabajando musicalmente para nuestro querido pueblo de Ayacucho. Bueno, seguimos con nuestra noche cultural por el mes de las letras, en el mes de abril, y el antesala al Día del Trabajo. ¿Saben quién está en este momento para interpretar otro de los instrumentos muy importantes dentro del acervo musical ayacuchano, la mandolina? Ella se llama Maruja González. Es una artista musical peruana nacida en la provincia de Fajardo, con su capital Huancapi, el 24 de septiembre de 1990. Y desde muy joven, Maruja se enamoró de la música y empezó a explotar su pasión por medio de la guitarra y la voz. Sin embargo, en el año 2013, mientras cantaba en el coro de la parroquia de Huancapi, que descubrió que podría hacer la música su carrera, empezó su formación musical y en el año 2017 ingresó a la Escuela de Música para estudiar la especialidad de piano, a lo que le permitió seguir expandiendo sus habilidades y conocimientos musicales. En el año 2022, Maruja decide salir de la zona de confort y participó en el programa concurso La Voz Perú. Después de pasar las audiciones a ciegas, se unió a un equipo y llegó a las batallas, aunque no logró avanzar a la siguiente etapa del concurso. Hoy en día, Maruja González está más enfocada que nunca en su carrera musical y en explotar nuevos sonidos y estilos. Recientemente ha empezado a tocar la mandolina, un instrumento que aprendió hace algunos años y retomó con la estudiantina de la Escuela de Música Condorcunca. En resumen, hermanos, Marujita González es una artista peruana talentosa y dedicada, que ha encontrado en su voz y en su guitarra y en su bandolina su amor por la música. Es evidente que cada una de sus actuaciones sean todo un éxito. Señoras y señores, aquí está con ustedes Maruja González en la bandolina. Adelante, Marujita. Muchas gracias de verdad por esos aplausos. Estoy muy contenta de estar aquí en el Centro Cultural. De verdad, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que me presento como solista, ¿no? En mandolina. Anteriormente sí había tocado, pero en grupo. Así que es la primera vez y nada, pues estoy un poquito nerviosa, supongo que es algo normal, pero ahí vamos a estar. Hay que olvidar los nervios. Muy bien. Sí. Adelante, Marujita. Bueno, voy a regalarles como primer número un pasacalle, un mix de pasacalle ayacuchano. Y nada, estoy también agradecida aquí con Juandrito, que me va, un amigo muy bueno, muy lindo, que me va a acompañar con la base. Gracias, Juandrito. Muy bien, un aplauso para ella. Pero para que tengan conocimiento, ella es una persona vidente, ¿eh? Vean ustedes el talento que tiene ella para los instrumentos musicales. Adelante, Marujita, te escuchamos.
Muchas gracias. El talento que tiene, ¿verdad? La bandolina. Ella es egresada de la Escuela de Música Condorcunca de Ayacucho y es docente de música ella. Ahora, para despedirse, un mix de carnavales, ¿no, Marujita? Sí, un mix carnaval. Un A mix ver de si bailen un poquito, a ver, ahí nada más en sus asientitos, un poquito. Saltando, saltando. Muy bien, Marujita, te están escuchando todos y te van a aplaudir. Nuestro reiterado aplauso para Maruja González. Listo, adelante, Juan.
Muchas gracias. Muchas gracias, Marujita González. Qué linda participación de esta noche. Es un gran talento de la música ayacuchana. Esperamos que lo sigan apoyando en los diferentes escenarios del Perú y del mundo. A ver si le ayudan a salir, por favor. Bueno, el día de mañana se celebra el Día Mundial de la Danza. El Día Mundial de la Danza. Y por eso está entre nosotros la Asociación Artística Expresiones, fundado el 21 de abril del año 2014, con la finalidad de cultivar y difundir nuestra identidad cultural, regional y nacional a través de la danza, así como crear un espacio de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos. Su director artístico es Alex Rodríguez Saga, un joven profesional que justamente está llevando a cabo de la mano a la Asociación Artística de Expresiones. La danza que nos van a ofrecer es tradicional, costumbrista, de carácter mestizo del pueblo huamanguino. El pasacalle proviene del nativo arascasca. En ella las parejas trotan agarrados de los brazos, realizando movimientos serpentinantes y muy rítmicos, desplazándose por las calles de la ciudad, recogiendo y aglutinando a la población para ser partícipes de las actividades de esta determinada festividad. Culminada el pasacalle, se realiza la tradicional marinera, que se ejecuta con mucha cadencia, reflejando el orgullo que tiene la mujer y el varón ayacuchano. Por eso la mujer ayacuchana está considerada como una de las mujeres más bellas del Perú. Y la marinera finaliza con un alegre y festivo huayno que se caracteriza por el que viene a ser un taconeo muy rítmico y menudo, con marcada energía varonil y elegancia de la mujer ayacuchana. Señoras y señores, para Ayacucho, el Perú y el mundo, aquí está presente la Asociación Artística Expresiones. Música, maestro, y adelante con lo mejor de Ayacucho. Mientras se va arreglando la parte técnica, queremos agradecer al canal Atlantis, Canal 47, a la página Ayacucho para el mundo y nuestro Facebook institucional que están transmitiendo directamente.
Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. ¡Vamos, mi Huamangina! Está en el escenario la Asociación Artística Expresiones. Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Oh gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Te rendimos pleitesía con canciones y serenata. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. Llevaremos por doquier tu buen lema y tradiciones. ¡Vamos, mi Huamangina! Viva la luz con Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la luz San Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. ¡Vamos ahí! Arriba las palmas, fuerza, fuerza, fuerza. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la luz San Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol. Viva la luz San Cristóbal, viva mi tierra Huamanga. ¡Hey!
La Asociación Artística Expresiones nos ha deleitado con esta danza, pasacalle, marinera y el huayno ayacuchano. Es la carta de presentación de nuestro querido pueblo de Ayacucho. Bueno, las expresiones importantes que tiene Ayacucho no solamente son danzas, también es la danza de tijeras, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquí está con nosotros Sumaj Atoj. Sumaj